Telecomunicaciones Modernas, para mí, básicamente es como si fuera mi hermano. Nació un año antes que yo y prácticamente viví con él desde que estaba muy pequeño. Yo estaba en segundo o tercero de primaria, ya armaba y desarmaba computadoras en la empresa. En quinto o sexto de primaria ya me ponían a dar de alta servidores, redes, y bueno, toda mi vida estuvo enfocada en la parte de tecnologías de la información. Tiempo después voy creciendo, salgo de preparatoria y se me ocurre estudiar administración de empresas. No me gustó como yo quería y se me ocurre estudiar arquitectura. En ese momento una carrera que no tenía absolutamente nada que ver con los 15 años que llevaba dentro de la empresa. Y pues bueno, le comento a mi papá que voy a estudiar arquitectura. Se metió la enojada de su vida, me dio una semana para buscar dónde estudiar, para buscar dónde iba a vivir y para meter todos los papeles. Meto los papeles y bueno, me voy a vivir a Monterrey. En Monterrey, bueno, conocí varios de mis amigos. Yo creí que ya me había alejado completamente de lo que era tecnologías de la información. Claro que no. Cuando fallaba una computadora, pues ¿a quién se la mandaban? A mí. Cuando tenían algún problema con AutoCAD, ¿quién se lo resolvía? Pues yo. Cuando se les desconectaba o se les desconfiguraba el internet, ahí estaba yo. Entonces, básicamente, seguí un poco dentro de esa parte de tecnologías de la información. Me graduó de Monterrey, regreso a Aguascalientes y en Aguascalientes pongo una empresa de reciclaje electrónico. Lamentablemente, por varias cuestiones tuve que cerrarla y regreso a la empresa. Cuando regreso a la empresa fue yo lo veo como el primer golpe que tuve ya regresando a trabajar. La mayoría de los empleados que tenemos, nosotros dentro de Telecomunicaciones Modernas traemos una rotación alrededor de 25 años. O sea, nuestros empleados más nuevos tienen actualmente 7 años más o menos. Hay 4 empleados que están desde que se empezó la empresa. Entonces, básicamente, muchos de los empleados, pues casi hasta les tocó cambiarme los pañales. Entonces, pues llegar ya de cierta edad a darles órdenes, a decirles por dónde hacer las cosas, cómo hacer las cosas, pues es algo muy complicado. Entonces tuve este primer golpe y ¿cómo lo resolví? Pues muy sencillo, con humildad, escucharlos y ver cómo hacían las cosas y por qué las hacían así. Básicamente ellos tenían muchísimo más experiencia que la que yo podía tener y más viniendo de arquitectura, o sea, no tenía nada que ver. Entonces, cuando empiezo ya a formar o ser parte de este equipo, empiezo a darme cuenta de por qué piensan de una forma, por qué hacen las cosas así. Tenemos empleados que de pura vista te pueden calcular más o menos los metros de cable que van a utilizar en una instalación, porque llevan 30 años haciéndolo. Entonces tú llegar y decir, no, ahorita sacamos el flexómetro, medimos, hacemos, pues no tiene caso. O sea, es aprenderles el cómo llegan a lograr hacer ese tipo de cosas. Me integro ya dentro de la empresa completamente y en ese momento cae el primer proyecto que fue para Presidencia Municipal de Aguascalientes. Ellos querían que les cambiáramos todo el equipo que estaba dentro del centro de datos. El equipo que necesitábamos cambiar tenía alrededor de 15, 18 años funcionando. Entonces, básicamente, cuando llegamos a ver el espacio donde íbamos a instalar el equipo, pues ni eléctricamente era posible, ni por la parte de refrigeración, ni siquiera el espacio era posible para meter los equipos que requerían. Y nos cae el primer proyecto de centro de datos. En ese momento, varios de la empresa creyeron que no lo íbamos a poder hacer. Mi papá voltea conmigo, me dice, ¿te lo avientas? No teníamos ni idea de cómo hacer un centro de datos. Y le digo, pues va. Confió en mí. Nos apoyó una empresa de México para hacer ciertos diseños, para hacer ciertas cosas de este proyecto, e hicimos el proyecto. En el momento en que entregamos ese proyecto,
yo encontré el por qué había estudiado arquitectura o por qué la vida me llevó a estudiar arquitectura, y Telecomo encontró una nueva línea de negocio. Actualmente esta nueva línea de negocio es alrededor del 20% de las ventas de la empresa, básicamente enfocándonos al puro espacio del centro de datos. Habemos muy pocas empresas dentro del país que logramos hacer centro de datos con estos niveles de certificación, y eso, bueno, nos ha ido abriendo más puertas y más puertas y más puertas. Pero bueno, acabamos este primer centro de datos, empezamos a trabajar en esta nueva área y empezamos a requerir ciertas certificaciones, empezamos a requerir cierto nivel de personas, empezamos a requerir cierto tipo de herramientas, y pues era muy complicado llegar con mi papá y decirle: oye, necesitamos esto que cuesta tanto. ¿Por qué? Porque él básicamente es, si me está generando, en el momento en que me empieza a generar, en ese momento empezamos a adquirir. Si no, no. O sea, nos va a ahorrar tiempo, vamos a hacer esto. No, para él tenemos que cerrar 3, 4 proyectos y en ese momento empezar a invertir en una certificación. No puedes cerrar esos proyectos si no tienes certificación. Entonces, ¿qué pasó? Al principio fue muy complicado llegar con mi papá y decirle: oye, vamos a hacer esto, necesitamos hacer esto. Fue platicar con él, platicar, seguir convenciéndolo, hasta que esas ideas terminaron siendo de él o terminaron siendo suyas. Fue una negociación interna para poder llegar a ciertas cosas. Entonces, a partir de ahí, empezamos a cerrar más centros de datos. Actualmente ya logramos abrir Ciudad de México, logramos abrir Guadalajara. Cuando mi papá, básicamente de Aguascalientes y León, no quería salir, porque anteriormente para él tener una persona en ciertas ciudades era muy complicado. La única forma para que las empresas funcionaran era que él tenía que estar ahí. Entonces, dividirse en 4, irse a distintos puntos era más complicado. Entonces, otro de los problemas que nos enfrentamos para todo esto fue que él pudiera tener la confianza para que más gente pudiera llegar a ciertos niveles. Actualmente, bueno, la empresa, abrimos Ciudad de México, abrimos Guadalajara, tenemos socios en estas ciudades, son socios minoritarios, pero al final velan porque esta empresa esté funcionando. Entonces, el cambiarle el chip para que lograra hacer algo así, pues fue algo muy complicado, tanto mío como de mi equipo de gente dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque actualmente, para llegar a darle una idea a mi papá, nos sentamos al gerente general, nos sentamos al gerente administrativo, nos sentamos las personas claves, lo platicamos, si es buena idea, se la comentamos. En el momento lo escucha, después los demás empezamos a hacer como un pequeño complot y empezamos a darle más y más y más ideas, y hasta ese momento él ya empieza a entender globalmente el concepto de esta idea. Actualmente ya nos certificamos, actualmente tenemos ya gente más preparada, nuestro nivel de proyectos son muchísimo más grandes y eso genera que necesitamos tener gente más preparada. Entonces, como lo comentaban anteriormente, si estás empezando a crecer, tienes que ayudar a tu gente a crecer, no solamente a los de arriba, sino todos los que están abajo. Todos los ingenieros, todos los técnicos, inclusive la gente que va empezando o que va llegando a la empresa. Tenemos un caso dentro de la empresa, era un chavito que llegó hace 10 años más o menos. Él llegó y tenía 12 años y quería aprender a armar computadoras. En ese momento llega a la empresa, se encuentra con mi papá fuera de la empresa, platica con mi papá, y mi papá con la gerente administrativa empiezan a ver de qué forma poder asegurarlo, poderlo contratar sin tener que caer en un problema sin tener que caer en un problema. Bueno, este chavo actualmente es uno de nuestros ingenieros seniors y así hay muchas historias dentro de la empresa.
¿Y qué ha sido? Es ayudarlos a crecer, ayudarlos a que si uno está creciendo, si la empresa está creciendo, jalarlos, subirlos al barco, apoyarlos con la certificación, apoyarlos con los idiomas, apoyarlos a que estén, a que sigan creciendo, a que estén llegando a ciertos niveles. Otra cosa que también es muy importante, nosotros como hijos, platicar con los papás, decirles las ideas, todo lo que estamos pensando, cómo lo estamos pensando, transmitírselos. Es muy complicado, muchas veces es bastante complicado y sientes que ni siquiera te están escuchando, pero es decirles una y otra y otra y otra y otra vez, hasta que ellos vayan entendiendo el por qué, justificarle las ideas, demostrarle el por qué es buena idea. Y bueno, a los papás también escucharnos. Y si a veces decimos tonterías o decimos ideas que pues no son nada buenas, decirnos el porqué o explicarnos el porqué. No solamente llegar y decir, ¿sabes qué? No sabes, te vas graduando, no tienes ni idea, ya. O sea, es apoyarnos, el decir, ¿sabes qué? Puede ser buena idea, pero no nos sirve por esto y esto. Entonces, eso nos va a ayudar a nosotros a que si estamos casados con cierta idea, empezar a buscar alrededor y decir, ok, no sirve por esto, pero ¿cómo sí puede llegar a servir? Entonces nosotros empezar a investigar, empezar a capacitarnos en estos puntos y llegar con ustedes con un nuevo argumento. Es decir, creo que es buena idea por esto y esto. Digo, en mi caso, yo nunca creí que estudiando arquitectura hubiera algo relacionado con tecnologías de la información. Lo hay. Y es muy difícil visualizarlo desde un punto de vista. Pero cuando empiezas a ver todo lo que hay atrás, te das cuenta que siempre, aunque sea una mala idea, puede llegar a ser una nueva línea de negocios. Pues yo les dejo como enseñanza, platiquen, den sus ideas, traten de generar nuevas cosas, porque una empresa va a generar conforme la vas trabajando. Entonces, es trabajarle duro, es estudiar, es seguir certificando, es ir creciendo como persona, ayudar a las personas a tu alrededor a que crezcan y de esa forma va a ir creciendo la empresa. Pues les agradezco mucho y muchas gracias.